¿Cuál ha sido el impacto en relación a la pandemia del consumo de alcohol? Es decir, ¿cuál es el papel que cumple el consumo de alcohol en este tema de la pandemia, en la expansión de los contagios? Bueno, es un tema que estamos trabajando intensamente a propósito del proyecto en toda la región amazónica que está desarrollando Cedro en alianza con USAID, y estamos trabajando bastante este tema de alcohol, dentro de otros temas, porque de hecho mucha gente estresada, ansiosa, con ataque de pánico, con fobias, de hecho utiliza el alcohol, erróneamente por cierto, para afrontar estos estados emocionales negativos. Y el problema es que, como ya advirtió inclusive el MINSA, que el abuso de alcohol no cabe duda que incrementa el riesgo, ¿no?, de padecer del famoso síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo cual complica la salud de muchas personas cuando se contagian con el COVID-19, aparte de otros riesgos. Entonces, creo que es importantísimo decir de que ahora más que nunca hay que intensificar mucho las acciones de información, de desmitificación del alcohol. Eso es importante decir. OMS presentó de una manera muy ilustrativa muchos mitos que están girando en torno a las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, no se asume, principalmente gente que tiene problemas serios de alcohol, de que el consumo de alcohol, por ejemplo, destruye el virus, ¿no?, que causa la COVID, cuando es totalmente absurdo y falso, ¿no? Entonces, los trabajos de información, de prevención, de desmitificación, creo que se imponen, y es un poco lo que estamos trabajando intensamente en la región amazónica, pero también acá en las otras regiones, ¿no? Ahora, esta propuesta de ley seca resulta sensata en una circunstancia como esta. A ver. O sea, ¿podría tener efectivamente un impacto en la baja de la expansión de los contagios? Mira Nicolás, hay experiencias muy interesantes y hay que revisar literatura fresca que ha ocurrido dentro del contexto de la pandemia. El caso de República Dominicana, de México y Colombia, que aplicaron, creo yo, focalizadamente, sí es verdad, pero el tema de la ley seca, esto generó una exacerbación del consumo. Entonces, yo entiendo que hay muchas autoridades en varios puntos del país que están desesperados por controlar ello, pero hay que ser muy cautos. Nosotros pensamos, desde un punto de vista de salud pública, lógicamente, que más bien hay que articular mejor las acciones de desmitificación del alcohol y COVID. Hay que implementar, como ya dije, el tema de la prevención, la detección de casos. No hay que perder de vista que en el Perú hay alrededor de 1,5 millones de peruanos alcohólicos, ¿no? Y las edades de iniciación del alcohol se han reducido de una manera importante, de tal modo que no hay que perder la perspectiva o de leer mejor el fenómeno también desde un punto de vista de salud pública, porque de hecho el tema de salud asociado al tema de COVID preocupa enormemente ahora más que nunca, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que el consumo de alcohol primero produce un relajo en relación al cumplimiento de los protocolos. Así es. Es decir, para comenzar, para tomar alcohol tienes que sacarte la mascarilla, pero una vez que te has tomado 2, 3 tragos te olvidas de volvértela a poner. Ya pierdes la perspectiva, ya no tienes capacidad de autorregularte, y eso es importante decir, ¿no? Porque el alcohol en realidad deprime el sistema nervioso central, desinhibe, ¿no?, y hace que en función de la dosis vayas perdiendo tu capacidad de autocontrolarte, tu capacidad de razonar, ¿no? El otro tema es estas tradiciones tan peruanas de tomar cerveza con el mismo vaso. Es decir, te sirves, tomas, botas la espuma y pasas el vaso al siguiente. Y es una creencia y un comportamiento bastante común que está asociado erróneamente a que tienes un buen vínculo con la persona que está a tu lado, ¿no? Es una señal de amistad, de confianza, de camaradería. Así es, tú eres mi pata, ¿no?, entre comillas. Ahora, el problema es que, es decir, este asunto del papel del alcohol, yo creo que hay un déficit informativo acá que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de compartir el vaso, o sea, se ha hablado del uso de la mascarilla, del distanciamiento social, del lavado de manos, de evitar las aglomeraciones, pero no se ha hablado del riesgo que significa compartir un vaso. Así es. Hay una falta de generar información, tips, flyers, información en general, ¿no?,
para combatir estos mitos que me da la impresión que se ha exacerbado bastante en nuestro medio y en el mundo en general, ¿no? Principalmente aquellas personas que ya tienen problemas de abuso o ya son alcohólicas en todo caso, siempre tratan de generar argumentos y mitos para justificar sus consumos y para convencer a la gente del entorno, ¿no? Ahora, Milton, tú, sinceramente, ¿tú crees que pudiera ser o sería una medida adecuada el imponer esta restricción? Honestamente, tengo muchas dudas. En un país como el nuestro, donde hay mucha informalidad, inclusive hay alcohol que se vende, hay data inclusive, creo que lo debes saber esto, Nicolás, de que se vende alcohol no apto para consumo, sin, digamos, el control de calidad, ¿no? Se sigue produciendo ese tipo de alcohol. Entonces, habría que ser muy cautos en razonar esto, ¿no? Y hay que verlo de una manera mucho más macro, más amplio, viendo las otras perspectivas también, ¿ah? Ahora, no es el tema en este momento, ni era el tema de esta entrevista, pero quiero introducirlo para convocarte en otro momento para conversarlo, pero a raíz de ciertas declaraciones del congresista Daniel Olivares sobre el consumo de marihuana se ha generado un debate. Pero el consumo de marihuana primero está generalizado en el Perú y sobre todo entre los jóvenes. ¿Ustedes tienen una idea de cuántos consumidores de marihuana hay en el Perú? En cuanto a consumidores no tenemos una data exacta, pero en cuanto a lo que es la población afectada, estamos hablando alrededor de 100.000 peruanos que cumplirían, estoy haciendo una inferencia, eso quiero alertar, que cumplirían criterios clínicos de dependencia, ¿no? Alrededor de 100.000 peruanos podrían necesitar ya ayuda profesional porque, digamos, ya el consumo está afectando en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus estudios, ¿no? Ya, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Que podría haber fácilmente 1 millón de personas que consumen marihuana en el Perú. No te digo eso. Yo lo que te estoy diciendo, o sea, no te puedes arriesgar a dar una aproximadamente cifra. 100.000 peruanos podrían tener problemas de abuso y dependencia, ¿no? Ahora, lo que dicen los defensores de la marihuana es que, a diferencia del alcohol, es decir, tú normalmente asocias, por ejemplo, los crímenes violentos o la comisión de delitos a personas que están alcoholizadas, a personas que han consumido cocaína o que han consumido algún tipo de estimulante. Pero no ocurre lo mismo con la marihuana. O sea que no hay tanta asociación entre el consumo de marihuana y el crimen o los hechos de violencia. Sí, pero no hay que descartar esto, Nicolás, que hoy por hoy en el mundo, desgraciadamente es importante decirlo, en el mundo los patrones de consumo de drogas están caracterizados por el policonsumo. Es decir, hay mucha gente que maltrata a la mujer, por ejemplo, no solamente cuando está intoxicado con el alcohol, sino a la vez están consumiendo otro tipo de drogas. En otras palabras, hoy por hoy la gente consume 2, 3 o 4 sustancias más o menos de una manera simultánea, lo que denominamos el policonsumo. Entonces es complicado establecer, digamos, causalidades, ¿no? Aunque lógicamente el alcohol sí está más documentado, es la que genera la mayor cantidad de problemas de violencia, claro, ¿no? donde hay más una asociación directa, ¿no?